Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo a modo de editorial que ya sabéis que realizamos en muchas ocasiones los domingos post Gran Premio sobre algo que quiera opinar, y en este caso vamos a hablar acerca de la situación de Aston Martin. Hay 4 puntos que quiero tocar. Por supuesto nos vamos a apoyar en declaraciones que ha dado el propio Alonso, en mi propia opinión sin más, en lo que ha ocurrido en este Gran Premio de Zandvoort, e incluso lo primero que os quiero enseñar es un tema interesante que ha estado hablándose bastante en redes sociales, así que os lo quiero comentar y ya pues este será el vídeo. No sé cuánto va a durar, pero en la descripción tendréis todos los momentos donde va a dar comienzo cada apartado del vídeo por si queréis saltaros a alguna parte. Lo primero que quiero enseñaros y que es lo que ha estado dando de qué hablar durante la tarde de hoy, después del Gran Premio en Países Bajos, ha sido estas fotografías donde hemos visto a un Fernando Alonso que ya no se oculta, que ya harto ha empezado a inspeccionar el McLaren y a compararlo con su propio Aston Martin. Esto no es algo fuera de lo habitual, eso es algo que muchos pilotos hacen, eso es algo que en el pasado ha hecho Alonso, eso es algo que los ingenieros hacen y que es meramente pues desesperación el hecho de hacerlo como lo ha hecho Alonso no sé qué está pasando, no sé qué es lo que tienen diferente y tratar de verlo. Quiero decir esto de que es mera desesperación en el hecho de todos los coches, todos los equipos tienen imágenes por todos los ángulos de todos los coches, los tenemos casi nosotros, nos falta a nosotros mismos solo ver los suelos, los equipos incluso algún suelo que otro tienen con buena calidad, así que bueno, ese es otro tema, que eso, o sea, me refiero que es que se van viendo por el paddock y demás. Al final todos los equipos tienen imágenes de todos los coches, esto ya es mera desesperación del hecho de no sé qué hay diferente y tratar de verlo comparándolo en el momento que tienes a los dos coches al lado, pero que os lo quiero enseñar, que ha dado mucho de qué hablar, ha hablado el propio piloto, así que ahora os lo enseñaremos también sus propias palabras, o incluso también han hablado deportistas, he visto españoles ajenos al automovilismo al respecto sobre esta acción. Estamos subidos ahora en la onboard de Lance Stroll. Stroll vemos que en el Parc Fermé ha aparcado justo detrás de Alonso, y es que Alonso ha aparcado justo detrás de Oscar Piastri. Por supuesto, más adelante están los 3 pilotos que han llegado al podio, que son Leclerc, que es Norris y que es Verstappen, pero el coche Piastri está aparcado junto a todos ellos y pues ha aprovechado Alonso para hacer comparativa. Luego vamos a enseñaros la secuencia rápidamente para que la veamos, porque no puedo poneros el vídeo, pero bueno, vamos a ir captura a captura poco a poco y vamos a enseñaros cómo baja Fernando Alonso del coche. Se va a mover ahora Stroll, que también en alguna fotografía va a fastidiar un poco la visibilidad, tampoco se le puede hacer nada, obviamente Stroll no está para que veamos, no es una cámara de Fernando Alonso, ¿no? Pero lo hemos utilizado haciendo capturas para que vayamos viendo cómo Alonso va viendo el coche, se va yendo para atrás, mientras como os digo que Stroll se va pues saliendo del monoplaza también, y fijaros la zona que empieza a mirar. ¿Qué es lo que está mirando? Bueno, pues es sobre todo el difusor, la parte trasera del fondo plano, una de las partes donde más carga aerodinámica se genera. Ya conocemos que el fondo plano es el suelo de los coches, porque no es plano, quiero decir, es lo que más carga aerodinámica genera junto al difusor. Estos dos componentes que van estrechamente ligados, que prácticamente no es lo mismo, pero que prácticamente digamos que es lo mismo, porque lo que siempre se dice es que el suelo genera un 70% de la carga aerodinámica, pero lo genera tanto el suelo como el difusor, por eso digo que van estrechamente ligados. Entonces es lo que se puede ver desde esta zona y vemos cómo Alonso pues se va acomodando, incluso ya llegándose a agachar para ir viendo ese suelo que él tiene. Y vamos ahora al coche de Alonso, porque ha aparcado justo detrás de Oscar Piastri, no se ha tenido que dar demasiado paseo. Vemos cómo va apareciendo por aquí, después de haber visto su propio suelo, va yendo hacia el McLaren y fijaros cómo se va agachando y va a ver el suelo también del McLaren. No se puede ver tampoco demasiado, le faltaría ver todos los canales Venturi que hay por atrás, por abajo, pero bueno, por lo menos ve esta parte y ve que si hay algo diferente entre los dos, que Aston Martin está haciendo un trabajo, y esto lo hemos comparado incluso aquí también, porque esa zona se puede llegar a sacar fotografías de tratar de asemejarse lo máximo posible a ellos, pero es que ni siquiera es solo asemejarse, sino que es que tiene que funcionar todo el coche a la perfección. El McLaren ahora mismo desde luego que es el mejor coche de la parrilla, no solo por cómo funciona, no solo por la carga aerodinámica que es capaz de generar, sino es que también hasta por cómo cuidan los neumáticos. Claramente es el mejor coche en todos los aspectos, y eso ha llevado pues a que el día de hoy, por ejemplo, hayan tenido 22 segundos de ventaja. Fijaros cómo sigue agachándose para ver, para intentar inspeccionar más. Algunos pilotos vemos que van pasando, ¿no? Pues fijaros, este justo es Checo Pérez, va a pasar ahora uno de los pilotos, porque sé que es Checo Pérez porque Verstappen está por aquí adelante, entonces si no, no estaría aquí Checo. Luego pasa uno de los dos Williams que estamos aquí viendo, imagino
que, bueno, iba a decir que imagino que es Albon, puede ser perfectamente Sargent. Y vemos cómo se levanta Fernando Alonso y en lugar de decir, bueno, pues ya lo he visto, me voy, no. Vuelve para atrás, fíjate que bueno, toca el neumático, la verdad que es exactamente igual. Nos subimos de nuevo en el coche de Lance Stroll, que ya Stroll aquí se ha ido. Vemos a Carlos Sainz en este caso, que es ahora quien está pasando. También, por ejemplo, vemos que lo que os decía de que al final todos miran los coches, fijaros que Carlos está mirando la Aston Martin incluso, luego os voy a enseñar alguna fotografía, pero vemos a Fernando Alonso que regresa a la misma posición en la que estaba anteriormente. Aquí estamos viendo pasar a uno de los RB y vemos a Alonso, ¿no? Pues otra vez agacharse para mirar la misma zona y tratar un poco de forma visual él mismo de hacer esa comparativa y de ver que hay diferente. ¿Lo va a llegar a ver? Pues hombre, no sirve de mucho, es lo que digo, pero bueno, a lo mejor puede decir, oye, he visto esto, ¿por qué tenemos esto diferente? Y puede por lo menos meter algo de presión. Se vuelve a ir para adelante, se vuelve a ir hacia el McLaren, vuelve a agacharse, vuelve a comparar lo que ha visto con lo que tiene los McLaren, ¿no? En este sentido. Y ahora, fíjate que vuelve a irse para adelante, muchos pensaréis, pues ya ha acabado, ¿no? Ya se marcha, ya se va al box de Aston Martin y no, sigue yéndose para adelante y fíjate que ahora se ha parado y está volviendo a mirar al McLaren. Fíjate dónde está mirando la parte delantera del coche. Nos subimos en el McLaren, que tenemos una mejor visión desde aquí, vemos que tiene delante también a uno de los Sauber, y aquí pues Fernando Alonso empieza a mirar, a inspeccionar un poco la zona de delante. También se podría llegar a pensar que está mirando un poco la entrada, que la entrada del suelo sí que la de Aston Martin es idéntica a la de los equipos de la zona de delante, que no cambia demasiado porque es que eso se puede mirar y lo puedes llegar a copiar. Al final la entrada no es lo más importante, lo importante es lo que hay debajo, que no se llega a apreciar tanto, incluso la parte trasera, que es donde más ha estado Alonso mirando, eso es más importante que la entrada, pero bueno, ya no solo está mirando eso, puede mirar el alerón delantero, puede mirar las suspensiones, que el sistema es completamente diferente, el de McLaren al de Aston Martin lleva push rod y McLaren lleva pull rod, al igual que lleva también Red Bull. Bueno, Sauber lleva también pull rod, que luego también lo puedes llevar a tener y que no funcione, por supuesto, pero bueno, que eso es lo que lleva McLaren. Y aquí está un poco, pues se va agachando, va cambiando un poco de forma para ir viéndolo, para ir comprobándolo, y ya con esto sí es el final, es lo último que ha hecho Fernando Alonso y ya se ha marchado para el box. Como os digo, no es la primera vez que lo hace. No va a ser la última vez que lo haga. Fijaros, he encontrado esta fotografía que fue bastante sonada porque es que además están en buena calidad, quiero decir, porque no es solo estas fotografías desde el coche, desde los coches, sino que es en buena calidad. Esto fue en Estados Unidos el año pasado, una de las peores carreras que tuvo Aston Martin, después de un paquete de mejoras impresionante, grandísimo, había muchas expectativas, no funcionó. Y esto es en la clasificación, esto es en la carrera al sprint, perdonad, vemos que Verstappen ha logrado la victoria y bueno, pues simplemente pues mirándolo cuando pasaba, pues igual que esta fue la fotografía que más se recuerda, pues como hacen muchos pilotos, como hemos visto también hacer en este caso a Carlos Sainz antes, que os lo he destacado, o esto es algo que, digo, es muy habitual, hacer los pilotos lo hacen bastante, lo ha hecho en varias ocasiones, por ejemplo, Sebastian Vettel era uno de los pilotos que más lo hacía, Alonso lo ha hecho, esta es la fotografía que os hemos encontrado en buena calidad, pero que lo ha hecho en muchas ocasiones, lo ha hecho esta misma temporada también con el McLaren y con el Red Bull muchas veces. Es lo que os digo, ¿va a servir de algo? A ver, no va a servir de gran cosa el hecho de que un piloto vaya a mirarlo porque tampoco va a generar una diferencia gigantesca. De lo que va a servir es de a lo mejor meter un poco de presión, de ir y de decir, oye, ¿por qué tenemos esto diferente si he estado viendo el McLaren y lo tienen así o asá? Es lo único que se puede llegar a hacer realmente, pero la verdad es que no se puede llegar a hacer mucha más diferencia. Ya no hizo diferencia esto y no va a hacer demasiada diferencia tampoco que ahora lo esté mirando. Vamos a poner la secuencia un poco más rápido, simplemente para que veamos y ya vamos a pasar al siguiente de los temas. No os puedo poneros el vídeo. Está el vídeo en redes sociales, si lo queréis le he retuiteado al tweet que ha puesto este vídeo por si queréis ir a verlo, así que entrad en mi perfil de Twitter y lo vais a encontrar. Y básicamente pues es esto, vamos, que está mirando ahí el McLaren, vuelve a mirar el Aston Martin, se agacha, mira el suelo, vuelve para adelante, vuelve a mirar el McLaren y ya luego se va a la zona de delante y mira ese alerón delantero, la parte delantera del monoplaza, y ahí finaliza toda esta secuencia. Así que bueno, esto ha sido lo que hemos tenido con Fernando Alonso. El propio Fernando Alonso se ha pronunciado al respecto sobre esta secuencia y sobre al haber estado mirando al McLaren, no se ha ocultado.
Repito que no es algo fuera de lo habitual, es algo que muchos pilotos han hecho y es lo mismo que él ha dicho. Lo que ha comentado en rueda de prensa básicamente es que son el mejor coche y que todo el mundo trata de inspirarse lo máximo posible en los monoplazas que están liderando, por eso es por lo que intenta él a modo visual comparar el McLaren con el Aston Martin, y lo que ha dicho es que tienen mucho que aprender. Sí, hombre, es el coche ahora mismo que domina el campeonato. Siempre intentas inspirarte en otros coches en los que van ganando, y seguramente tenemos mucho que aprender de ellos. Y es que desde luego que tienen mucho que aprender de McLaren, no solo Aston Martin. Quiero decir, siempre mencionamos a Aston Martin como el equipo que estaba delante de McLaren y ahora está detrás, ¿no? Después de las grandes mejoras que ha dado McLaren. Realmente toda la parrilla. Porque el que no estaba delante de McLaren estaba a la par de McLaren al comienzo de 2023. Al comienzo de 2023 caen en Q1 los dos pilotos en Bahrein. Así que Bahrein era un circuito que se les atragantaba a McLaren. Ya no ha sido el caso de este año, pero quiero decir, en el 2022 y en el 2023 se les atragantó. Digo esto porque pasadas un par de carreras, bueno, pues ya eran un equipo que pasaba a Q2, a Q3, dependiendo de la circunstancia. Piastri en Arabia Saudí, por ejemplo, clasifica en Q3 en 2023, pero es que empezaron no pasando ninguno de los dos pilotos a Q3, a Q2 ni siquiera, y hoy en día están donde están. Entonces, no solo Aston Martin, desde luego que no, pero todo el mundo tiene mucho que aprender de lo que ha hecho McLaren. Es que hasta el propio equipo Red Bull, es que fijaros en dónde estaba McLaren el año pasado, ya no digo al principio de temporada, incluso en este mismo circuito, por mucho que ya McLaren estuviese mucho mejor, estaba por delante, dominaba aún así todavía Red Bull en este circuito. Hoy han quedado 22 segundos, repito, 22 segundos por detrás de McLaren, por detrás de Lando Norris, y teniendo una mala salida además, que eso ha perjudicado porque ha tardado bastante más Lando Norris en ponerse a liderar. Si no hubiera estado mucho antes Lando Norris liderando y hubiera sacado más ventaja. Al final no ha empezado a liderar hasta pasadas unas 18 vueltas, creo que ha sido cuando ha estado liderando Lando Norris. Entonces todo el mundo tiene mucho que aprender de McLaren por lo que ha sido capaz de hacer. McLaren tiene mucho que aprender de otras cosas, pero no es sobre el tema del vídeo. Pero es que la situación de Aston Martin es terrible. O sea, es que es la peor circunstancia que podía haber ocurrido en el circuito, uno de los mejores circuitos que tuvo Aston Martin el año pasado. El Aston Martin el año pasado a estas alturas ya no era el coche de principios de temporada, ya no era el segundo mejor monoplaza de la parrilla, ya no tenían tanta ventaja como tuvieron en las primeras carreras. Con todo eso, Alonso hizo segundo, hizo la vuelta rápida en seco, y no porque pusiera un neumático blando al final, sino que es que realmente estaba teniendo ese ritmo, y acabó, no ganó obviamente aquella carrera porque quedó segundo, la ganó Max Verstappen, pero acabó atacando a Verstappen en esa resalida de la bandera roja y en seco, habiendo llegado a tener ritmo de los Red Bull. Eso fue el año pasado, eso fue en Zandvoort 2023. En Zandvoort 2024, Alonso ha sido doblado por McLaren. Ha sido doblado por Lando Norris. Del podio a ser doblados. Ese ha sido el cambio en 365 días aproximadamente. De conseguir un podio estratosférico condicionado por la situación climatológica. Sí y no. Sí, ayudó, por supuesto. No, estaban realmente en ese ritmo. Y aunque no hubiera llegado al podio, estaban peleando por la zona alta. De eso a ser doblados, a ser ampliamente superados hasta por Hamilton, que salía 15º, de pasar de salir séptimo al 10º. ¿Podría haber sido noveno? Sí, podría haber sido noveno. El objetivo era al menos haber sido noveno, por supuesto, pero es que hasta se te ha colado por delante Pierre Gasly porque ha tenido el mismo ritmo que tú. Ya no voy a decir mejor, ya no voy a decir peor y ha sido culpa de Aston Martin, porque no, obviamente, hoy no ha hecho Aston Martin nada mal, pero es que aún así ha estado Gasly por delante, porque es que el ritmo es similar a los Alpine, similar a los Haas, similar a los Williams. Estás en esa zona media en la que en algunos circuitos vas a estar mejor, vas a estar peor, y ese ha sido el cambio en 365 días. Esta es la situación de Aston Martin. Y esto es algo que hay que tener en cuenta, y es algo que en muchos de estos vídeos a opinión os he dicho. La situación de Aston Martin también ha cambiado. Yo critico que el año pasado se estuviese donde estaba y hoy estén aquí.
No critico el resultado de hoy, que bueno, incluso es decepcionante porque tendrían que haber sido 9º y 10º, porque además en este circuito, aún estando en esa pelea, sí que creo que estaban en esa pelea por ser el 5º coche con facilidad. Pero eso es lo que se le puede criticar hoy. Pero es que la situación de Aston Martin es esta, y también hay que entenderlo, y eso lo ha dicho Alonso hoy también en rueda de prensa, os la traeremos las declaraciones más adelante, pero hoy Alonso ha dicho que es lo que os llevo diciendo yo desde el principio de temporada, hay que saber por lo que está peleando Aston Martin. Yo veo constantemente en mis comentarios, en los comentarios del vídeo, en muchas ocasiones decir, hoy hay podio. Mira, si se da la circunstancia puede que haya podio, pero no se puede ir pensando que sí va a haber podio porque no hay ritmo para que haya podio. Si se dan las circunstancias y te plantas como Ocon se plantó en Mónaco del año pasado en el podio, pues bueno, puede ser. Como Gasly el año pasado en Zandvoort, puede ser. Pero Gasly sí que fue por la situación climatológica. Y fue por la situación climatológica porque Ferrari no estaba, porque Norris y porque Russell desaparecieron y porque Checo encima cuando estaba segundo cometió un error y se fue y eso ya permitió a Gasly estar en el podio. Si no, Gasly no hubiera estado ahí. Alonso sí que tenía ritmo para estar en el podio. Por eso digo que no es lo mismo, que Alonso no estuvo ahí por la situación climatológica, Gasly sí. Pero si no ese es el caso, no se va a conseguir podios ahora mismo. Y no es la situación de Aston Martin. Y es el cambio que se ha dado en estos últimos años. La situación es incluso peor que a principios de temporada. Aston Martin está en un punto más bajo aún que donde estaban a principios de año. Y a principios de año también se era inconformista. A principios de año Aston Martin era el 5º coche, siendo capaz de pelear en clasificación aunque fuese, y luego ya pues intentabas defenderte en carrera, había veces que no te podías defender en carrera, pues ya caías hasta la 9ª posición, pero si no era ese el caso, pues incluso te conseguías defender. Pero a principios de año Aston Martin era el 5º coche, más cerca, más lejos de los 4 coches de delante, me es indiferente. Eran el 5º coche, no estaban ni cerca de pelear por el podio. Empezaron estando cerca de McLaren y Mercedes, hoy casi que son los 2 mejores coches, aunque Mercedes lo haya hecho mal en Zandvoort, pero que ese es otro tema. Pongamos el grupo de 4 coches delante y Aston Martin era el 5º coche. Y tenían una ventaja muy grande frente al 6º. Se era inconformista, porque está bien ser inconformista, porque hay que aspirar a más, porque hay que aspirar a ser el mejor, entonces estaba bien en ese sentido. Pero de lo que no te conformabas a principios de temporada, de lo que querías más, obviamente, que es lógico que se quisiera más, hoy Alonso en rueda de prensa lo que ha dicho es ojalá volver a la situación de principios de temporada. Textualmente ha dicho ojalá volver a estar en tierra de nadie. Ojalá volver a estar en cuando estabas a principios de año, que no estabas cerca de los 4 coches de delante, que no ibas a llegar a podios, que era una situación similar a la actual en ese sentido, pero estabas más cerca de ellos y por lo menos estabas tranquilo, no estabas en el hecho de los equipos de detrás eran un peligro. Es que hoy no es solo que Gasly te sea un peligro, porque Gasly incluso ha quedado por delante. Es que Haas te puede hacer un undercut y Hülkenberg ha puesto las cosas difíciles y por poco al final te quedas fuera de puntos incluso porque Hülkenberg sea capaz de defenderse. Es decir, son un peligro de verdad. No era a principios de año ni siquiera esos coches un peligro. Entonces hemos pasado de intentar a ver si con las mejoras se puede pelear por más a por lo menos ojalá volver a estar donde se estaba a principios de año. Pero ojalá pudiésemos estar un poco más en tierra de nadie, como empezamos el año, que no podíamos con los 4 de arriba, pero tampoco los de atrás eran un peligro tan grande como lo son ahora. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo, esto ha sido todo por este vídeo editorial, como os digo. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre los temas que hemos hablado, que me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete y te recuerdo que puedes hacerte miembro y nos vemos en el próximo.